La semana pasada nosotros veíamos cómo Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia, llegaron a una sinagoga y Pablo predicó, lo invitaron a pasar al frente. Recuerdan ese momento incómodo en el que Pablo llega a la sinagoga de los judíos y le dicen: ¿tienen alguna exhortación para nosotros?, le dicen los oficiales de la sinagoga. Y Pablo predicó a Jesús como el cumplimiento de todas las escrituras que estos judíos en esta sinagoga estudiaban semana con semana. Pablo dijo que en Jesús, eran anunciados el perdón de pecados y la justificación. Pablo se paró valientemente enfrente de esta congregación de judíos que pensaban que eran aceptos delante de Dios por las cosas que ellos hacían, porque ellos cumplían con la ley hasta donde les era posible. Pensaban que esa religión suya y el cumplimiento de los rituales y de las fiestas les darían el favor suficiente delante de Dios para obtener salvación y vida eterna, perdón de sus pecados, por el simple hecho de ser ellos el pueblo de Dios. Pero entonces Pablo se para delante de ellos y les dice: todo lo que ustedes han creído, todo lo que el Antiguo Testamento nos mostraba, apuntaban y se cumplen en Jesús, aquel descendiente del linaje de David, aquel que fue el que Dios por medio de los profetas anticipó que sufriría y moriría a manos de su propio pueblo, pero que resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué Él resucitó de entre los muertos? Solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay salvación. Vimos al final de este pasaje que muchos, vimos la semana pasada, muchos al finalizar, judíos piadosos, temerosos de Dios, y prosélitos. Recuerdan que los prosélitos eran estos gentiles que simpatizaron con el judaísmo y se judaizaron, se convirtieron a través de los hombres de la circuncisión y de como familias empezar a cumplir con todos los rituales que cumplían los judíos. Así que muchos judíos piadosos y prosélitos se sintieron muy interesados y querían saber más, y les dijeron: vengan el próximo sábado, queremos seguir escuchando más de esta palabra. Antes, esta gente, estos prosélitos y judíos piadosos que se interesaron, habían escuchado algo que era completamente diferente a lo que Pablo había expuesto el día de hoy. Habían escuchado exhortaciones morales: pórtate bien, échale más ganas, pórtate de esta manera. Pero nunca habían escuchado que en una persona que murió en una cruz y que resucitó de los muertos, por poner solamente tu fe en Él, había salvación y vida eterna. Jamás habían escuchado algo como eso. Querían saber más de este mensaje. Por lo tanto, le dijeron: vengan el próximo sábado, por favor. Y pues Pablo y Bernabé, como vamos a ver en el pasaje de hoy, fueron invitados nuevamente el siguiente sábado. Los oficiales de la sinagoga tal vez no tuvieron otra opción que decir: bueno, que vengan otra vez. Que vengan otra vez, y ahora sí vamos a debatir con ellos y vamos a ver quién tiene la verdad. Vamos a prepararnos bien en esta semana, tal vez dijeron ellos. Podemos intuir que ellos despidieron a la multitud, porque dice el pasaje del versículo 42, al salir Pablo y Bernabé, o sea, tuvieron que salir, tuvieron que cortar tal vez el momento. Pero lo que vemos aquí es que Pablo y Bernabé, a estos judíos piadosos y a estos prosélitos que querían saber más, les dijeron: permanezcan. Los animaban a perseverar en la fe. Les dijeron: perseveren en la fe. Esto que han escuchado, perseveren en ello. Esta es la verdad. Perseveren en la gracia de Dios, perseveren en la fe en Cristo. Y es que eso es el todo para todo cristiano verdadero. Y más cuando ellos tal vez hasta este punto no sabían exactamente cómo, pero seguramente Pablo sabía que al finalizar esta situación ellos serían perseguidos nuevamente por la fe. Tal vez durante esta siguiente semana, de lunes
de domingo a viernes, la noticia se esparció por todo el pueblo, por toda la ciudad, más bien, porque es una ciudad grande. Y entonces llegamos a nuestro pasaje. Al salir Pablo y Bernabé, versículo 44, el siguiente día de reposo, estamos en una escena nueva, es el mismo lugar, pero es otro día, es el siguiente día de reposo. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos, o sea Pablo y Bernabé, sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. El siguiente día de reposo, regresan Pablo y Bernabé, y ahí vienen los oficiales de la sinagoga y todos los judíos piadosos, y de pronto se topan con que ya no son solo los judíos temerosos de Dios y los prosélitos quienes están en la sinagoga interesados en escuchar más acerca de este nuevo mensaje, sino que ahora su sinagoga está llena de paganos, gentiles, que quieren escuchar este mensaje. Imagínate la cara de los judíos cuando llegan y ven que tal vez está llena la sinagoga y tal vez hay gente hasta en la calle. Y ellos llegan y dicen: ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ahora tienen en esta multitud, dice, casi toda la ciudad se reunió. ¿Qué implica esto? Que eran gentiles de todo tipo. Tal vez habían griegos, tal vez habían gente de Asia Menor, tal vez habían algunos judíos también y prosélitos de los que ya habíamos hablado anteriormente, pero casi toda la ciudad estaba ahí para escuchar el mensaje. Pero dice también el pasaje que cuando ellos vieron esto, en lugar de alegrarse, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. No solamente vieron esta sinagoga llena de gentiles paganos, sino de gentiles paganos que estaban escuchando un mensaje en el que les estaban diciendo: no tienes que judaizarte, no tienes que cumplir con requisitos, tienes que poner tu fe en Jesús, quien es verdaderamente el Hijo de Dios, el que murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día. Él te puede dar el perdón de tus pecados que tanto necesitas y la vida eterna que tu alma anhela. Estos gentiles paganos, ya hemos explicado muchas veces qué son los gentiles, aquellos que no nacieron del pueblo de Israel. Tú y yo somos gentiles y éramos naciones paganas. Nuestros ancestros, los aztecas, los mayas, eran paganos, adoraban dioses que no son el verdadero Dios. Y ahora ellos están escuchando: ustedes también tienen acceso a la gloria del Dios de Israel, ustedes también pueden ser ahora parte del pueblo, pero más bien ahora de la iglesia del pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Imagínate a los gentiles, a los judíos, imagínate a los judíos, ahora ellos están viendo esto y están llenos de celo,
¿cómo es posible que esté sucediendo esto y que tanta multitud? Nosotros llevamos años aquí predicando y no había sucedido nada como esto. Y ahora vienen, pero no para escuchar que deben unirse a lo que nosotros hacemos, sino que hay uno que les va a dar la salvación, así nada más, por poner su fe en Él. Ellos se llenaron de celo. En palabras mexicanas, ellos se sintieron que estaban perdiendo el partido en su propia cancha. Ellos sentían que esto era un atentado contra su religión que ellos tanto habían atesorado, y que esto era un intento de Pablo de robarles a sus adeptos. Ellos sentían que era un atentado contra su religión, y es que, hermanos, esto es precisamente lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio nos lleva a perder nuestra religión. La gente dice, yo no soy religioso, yo no pertenezco a ninguna religión. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque vives conforme a los anhelos de tu corazón, y los anhelos de tu corazón obedecen a los mandatos de un Dios que puede ser el Dios de este mundo disfrazado de mil cosas. ¿Cómo puedes saber cuál es el Dios de tu corazón? El Dios que tu corazón adora y para el cual vives y ofreces tu vida en sacrificio. Es muy sencillo. ¿En qué gastas más tu tiempo? ¿En qué gastas tus pensamientos? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En dónde está puesto tu anhelo? ¿Dónde está puesta tu satisfacción? ¿Qué es lo que controla tus estados de ánimo? Bienvenido, ese es tu Dios. Y el Evangelio nos lleva a perder nuestra religión. El ser humano, desde la caída en Génesis 3, lo que busca es la independencia de Dios. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propia salvación, yo quiero vivir a mi manera. Muchas veces tú eres tu propio Dios, pero el Evangelio nos lleva a perder nuestra religión, y bendito sea el Señor porque esto sucede, porque ninguna religión en este mundo es capaz de salvarnos, de darnos vida eterna por nosotros cumplir con ciertas cosas o hacer ciertos rituales. La única verdad que es capaz de salvarnos y de darnos vida eterna es la preciosa verdad del Evangelio. En Jesús, lo que dijo Pablo la semana pasada, es anunciado el perdón de pecados y la justificación ante Dios de todo aquel que pone su fe en Él. Qué precioso mensaje. Y te das cuenta que este mensaje es odiado por las personas. Te das cuenta que es ganarte la lotería, es recibir un regalo de gracia, de misericordia, es recibir la gloria, es recibir la vida eterna gratuitamente, y la gente lo rechaza. Entonces dice que ellos comenzaron a contradecir la doctrina de Pablo. Imagínate el tumulto, imagínate la gente escuchando y volteando unos con otros. Oye, está diciendo que ese judío que murió en esa cruz es Dios encarnado, que Él resucitó de los muertos, que Él puede perdonar nuestros pecados, hacernos limpios por fin y darnos la vida eterna. Esto es una maravilla. El murmullo entre ellos y los judíos, ahí todos con el ceño fruncido, todos enojados. Así, para empezar, esta es nuestra sinagoga, no empieces con tus cosas, ¿no? Y comenzaron a contradecir la doctrina. Mentira, eso es falso. No solamente a contradecir, sino que dice que empezaron a blasfemar. Tal vez comenzaron a decir injurias, blasfemias en contra de Jesucristo. Hasta el día de hoy ellos lo hacen. Yo he escuchado las blasfemias que dicen en contra de Jesús, y son de veras terribles, duras de oír. Este va a ser el patrón repetitivo de aquí en adelante en el libro de Hechos. Pablo visitando cada ciudad, llegando primeramente a los judíos, a su sinagoga, porque recuerda que Pablo tiene este principio. Él entiende lo que él mismo dijo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, y después del griego.
Pablo, en obediencia al Señor y en un respeto profundo por lo que el Señor había hecho en el pasado al escoger al pueblo de Israel, para que del pueblo de Israel naciera el Salvador, se dirigía siempre primero a los judíos, y algo que vamos a estar viendo a lo largo del libro de Hechos es los judíos rechazando este evangelio. Rechazando este evangelio. Los gentiles y aquellos judíos temerosos de Dios que asistían a la sinagoga, estos fueron los que sí creyeron. No es que todos rechazaron, muchos creyeron. Algunos de los judíos temerosos de Dios creyeron, pero también muchos de los prosélitos y muchos de los gentiles. Pues claro, porque recuerda, el prosélito vino al judaísmo buscando salvación en el Dios de Israel. Y como tú y como yo, como gentiles que ahora hemos entendido la ley del Señor en su bendita palabra, de lo que nos damos cuenta, como dice el apóstol Pablo, es que no hemos sido capaces de alcanzar la santidad que la ley nos muestra que debiéramos tener. Por supuesto que el prosélito, por supuesto que el gentil llegó a ese lugar diciendo: están ofreciendo salvación, yo soy un tremendo pecador, yo necesito ese evangelio. Y el judío estaba: ¿cómo me vas a decir a mí que me he portado tan bien, que he hecho esto durante años, que he preservado la fe de esta y de esta otra manera? Y luego estos judíos temerosos de Dios que sí creyeron, y los prosélitos y muchos de los gentiles fueron los que después comenzaron a formar estos pequeños epicentros, estos pequeños núcleos de iglesias que empezaron a funcionar, de familias de cristianos, de iglesias nuevas cristianas que ahora estaban adoptando esta fe. Con razón estaban tan enojados los judíos. Ellos tomaron la decisión de ver a Pablo como un ladrón de ovejas que había venido a quitarle lo que ellos con tanto esfuerzo habían construido, lo que ellos, fíjate, los fariseos no tenían una mala intención en sí mismo. O sea, los fariseos tomaron la ley, y en estos 300, casi 400 años de silencio, que no hubo profecía, ellos crearon lo que se llama el Talmud, y en el Talmud ellos tomaron la ley y le agregaron cosas que tú deberías hacer con tal de que los judíos permanecieran en la fe del Señor. No era mala su intención inicialmente, pero ellos habían convertido su religión, las cosas que ellos hacían por sí mismos, en algo más alto, algo más elevado que lo que Dios mismo había dicho. De tal manera que ellos sentían que les estaban quitando aquello que con tanto esfuerzo habían cuidado. Pero no se dieron cuenta que lo que los estaba moviendo era simplemente ese orgullo que vive en cada uno de nosotros. Ese orgullo que les impidió ver que estaban delante del mensaje más importante de sus vidas. Ellos estaban fallando, hermanos, el pueblo de Israel estaba fallando en interpretar lo que realmente estaba sucediendo en este lugar. Ellos que eran los más instruidos en la palabra de Dios, ellos que eran los que conocían el Pentateuco, la ley, los profetas, los salmos, ellos eran los que primero debieron haber identificado: Jesús verdaderamente es el Mesías que el Señor prometió, es el que estábamos esperando. Escucha lo que dice F. Bruce, un comentarista al respecto de esto. Pablo y Bernabé ofrecieron respuestas directas a sus palabras de menosprecio. Era correcto y apropiado, afirmaron, que los judíos tuvieran la primera oportunidad de escuchar y creer las buenas nuevas. Si los judíos de Antioquía de Pisidia, escuchen esto, si los judíos de Antioquía de Pisidia hubieran aceptado el mensaje, habría sido suyo el privilegio de evangelizar a sus vecinos gentiles de acuerdo con los términos de la misión universal de Israel expresada en los cánticos del siervo en Isaías y sus contextos. Pero si se negaban a recibir la luz ellos mismos, no se podía permitirles que se portaran como el perro del hortelano. ¿Saben qué es el perro del hortelano? El hortelano es un agricultor que siembra lechugas,
y el perro ni se come las lechugas ni deja que nadie se las coma, ¿va? Es como que el que ni picha ni cacha ni deja batear. Dice F.F. Bruce, la vida de la era futura se les había acercado aquí y ahora como don gratuito de Dios en Cristo. Si se mostraban indignos del don al negarse a aceptarlo, había otros que lo apreciarían. El mensaje les sería ofrecido directamente a los gentiles. Ellos no se dieron cuenta que no estaban perdiendo su religión, hermanos. Ellos estaban ante la gloriosa oportunidad, de hecho, de ser verdaderamente aquello para lo que Dios los había escogido. Ser de bendición para todas las familias de la tierra. Ser aquellos portadores de la luz que llegaría a todas las naciones, a los gentiles. Pero ¿cómo iban a ser portadores de la luz si ellos estaban rechazando a la luz misma? Ellos estaban rechazando a Jesús. Aquella sinagoga que estuviera dispuesta a entregar esta lealtad a Jesús como el Mesías, en lugar de correr el peligro de perder a sus adeptos, viéndolo desde la perspectiva correcta, como Pablo lo entendió, como Lucas lo entendió y nos lo narra en el libro de Hechos. Ellos estaban ante el privilegio de ser aquel lugar en el cual ellos pudieran constatar y brindarles la entrada a través del Evangelio a la salvación a muchos. Pero ellos estaban rechazando a Cristo. El pasaje nos dice, habla 2 veces acerca de la vida eterna. La primera vez lo habla en el versículo 46, la parte B. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Escucha lo que dice, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna. Pablo les dijo, lo que ustedes están haciendo no les dará la vida eterna, es Jesús, el cumplimiento de todo aquello que tú haces y estudias, el que te puede dar la vida eterna, porque Él es el cumplimiento, porque Él es el Hijo de Dios. Y la segunda vez lo dice en el versículo 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Unos recibieron la vida eterna ese día y otros por su orgullo rechazaron la vida eterna. Los gentiles recibieron con gozo esta buena noticia. Dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Por eso es que se oyen amenes a veces cuando estamos predicando y decimos en Cristo Jesús, amén, porque nos da gozo, nos da un regocijo, porque glorificamos al Señor por esa bendita palabra, porque por esa bendita palabra vivimos, existimos. Es esa bendita palabra la que nos da esperanza para el aquí, para el ahora, pero para la eternidad, para la vida eterna. Dice la palabra que creyeron cuantos estaban ordenados para salvación. Hermanos, Dios se complace en salvar pecadores. Todo lo que hacemos como iglesia debe estar orientado en la salvación de los pecadores. Llevar jóvenes a un campamento está orientado a que estos pequeños pecadores sean salvados. Tener clases de niños y actividades para los niños está orientado a que ellos sean salvados. Pero tú y yo en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, todo lo que nuestra vida conlleva debe estar orientado en la misión para la cual el Señor nos ha enviado, salvar a pecadores. Puedes ver el contraste en este pasaje. Qué amargura de aquellos que rechazaron la vida eterna y qué tormento les espera en el infierno, pero qué gozo para aquellos que se pensaban indignos y que los otros religiosos los consideraban indignos a ellos, pero que aceptaron el mensaje de la vida eterna. Aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él es anunciado el perdón de pecados y la salvación por medio de la justificación. Porque con su sangre son limpiados nuestros pecados. La salvación que los judíos rechazaron en su orgullo y necedad, los gentiles la abrazaron con gozo, porque pudieron ver a Cristo como esa luz que habla el pasaje, como la luz que iluminaría su oscuridad, como la salvación de sus almas pecadoras.
estamos en mejores condiciones. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, el Evangelio te humilla. Bendito sea el Señor el día que me humilló y que te humilló a ti para darte cuenta. Solo soy un miserable pecador que merece el infierno, pero qué gloriosa noticia que Cristo dio su vida por mí. El resultado fue que la palabra de Dios se expandía por toda esa región. Y luego vemos que los judíos provocaron una persecución. Me encanta ver cómo fueron con las mujeres, con las mujeres piadosas. Los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes. O sea, me causa risa porque fueron así como que eran a lo mejor las que iban a esparcir el chisme. las que iban a ir con su marido y decían, oye, ¿cómo es posible que permitas esto? Y órale, vámonos, y ahí van, ¿no? Y se levanta una revuelta y los persiguen y los echan de este lugar. Tal vez dijeron, mira, ya no podemos frenar que ellos sigan predicando. No podemos frenar los que ya creyeron, pero sí los podemos correr de aquí para que dejen de hacer su alboroto. Dice que Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies. Esto nos recuerda aquel pasaje de Lucas 9:5 y Lucas 10:11. No lo busquen, pero donde Jesús le dice a sus discípulos, vayan, prediquen el Evangelio y donde no sean bien recibidos, sacudan el polvo de sus pies y sigan su camino. Hermanos, el Evangelio avanza y no se detiene. El Evangelio avanza y no se detiene. El Evangelio nadie lo va a poder detener jamás. Hoy estamos 2022, ve todo lo que vivieron ellos, ve todo lo que en la historia ha sucedido, ve cómo hemos sido perseguidos como cristianos. Nunca nos van a poder detener. Pero te voy a decir otra cosa, el Evangelio es como un tren imparable, nadie lo puede parar. ¿Quién sería de ustedes capaz de ponerse enfrente de un tren que viene a toda marcha? Nos hace papilla. Pero te voy a decir otra cosa, ese tren es un tren de pasajeros. Ese tren avanza y no se detiene. Estos hombres tuvieron la oportunidad ese día de subir al tren de la salvación, cuyo destino es la gloria y la vida eterna, pero la rechazaron. Por orgullo, porque no les cuadró lo que les dijeron. Cuando ellos sacudieron el polvo de sus pies, no era un abandono definitivo. Ellos amaban a esta ciudad porque ahora en esta ciudad había discípulos. Conforme avancemos vamos a ver que ellos regresan a Antioquía de Pisidia más adelante. Hermanos, Lucas cita Isaías 49, versículos 1 al 7. Lucas cita Isaías 49, 6, pero vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida, en su aljaba me ha escondido y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Ahora sí, cita. Este es el pasaje que Lucas está citando en nuestro pasaje de Hechos. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. Hermanos, Israel falló en ser el siervo escogido de Dios que mostrara la gloria de Dios a las naciones. Hermanos, Israel falló en identificar al Mesías prometido en las Escrituras y lo mandaron colgar en un madero. Todo esto dentro de la misma voluntad de Dios para salvarnos.
Israel pecó de autojusticia, hermanos, creyendo que podrían ser justificados por su religiosidad, por sus obras, por sus rituales. Y rechazaron el perdón de pecados anunciado en Jesús y la justificación delante de Dios por todas aquellas cosas que evidentemente ellos sabían no habían podido cumplir completamente con la ley de Moisés. Pero déjame decirte una cosa, donde Israel falló, Jesús venció. En el Nuevo Testamento se identifica a Jesús y Él mismo se identifica a mí como ese siervo obediente del Señor. Ese siervo obediente y ese siervo sufriente del Señor. Lucas ya nos había mostrado un pasaje hermoso que habla de la infancia de Jesús cuando Él había recién nacido, donde es identificado como el ungido del Señor. Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Ahora, Señor, esto es Simeón, habiendo visto al niño, ya él muy anciano, ¿verdad? Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación al ver al niño, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escucha esto: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús, hermanos, es el verdadero y perfecto siervo escogido de Dios, que ha mostrado la gloria de Dios al mundo entero a través de ese precioso sacrificio en la cruz. Jesús es el verdadero siervo de Dios, que no solamente apunta hacia la luz, sino que Jesús es la luz misma para los gentiles, para ti, para mí, para todas las naciones, no solamente para un pueblo de una sola etnia. Jesús, hermanos, es el que fue verdaderamente justo, por lo tanto Él nos atribuye su justicia, Él nos justifica delante de Dios si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y ahora Él nos ha hecho su iglesia. Y ahora Él nos ha dado el mandato de que vayamos por todo el mundo y anunciemos este bendito evangelio. Hermanos, ahora por medio de la proclamación del evangelio te toca a ti y me toca a mí ser esa luz para las naciones. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escucha esto: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nosotros llevemos esta luz, que es Cristo Jesús, en quien es anunciado el perdón de pecados y la justificación y la vida eterna, algunos creerán el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que Él ha escogido para salvación creerán. Ahora, esta doctrina de la elección no es un Dios injusto desechando. Lo que pasa es que todos como humanidad íbamos corriendo voluntariamente al infierno. Dios ha venido llamando a los hombres desde la antigüedad y nadie quiere correr a Dios. Nadie anda buscando a Dios, dice la palabra del Señor. Y si Él no metiera su mano, si Él no nos transformara y prácticamente hiciera esta obra milagrosa dentro de nosotros que nos despierta para venir a Él, nadie seríamos salvos. La doctrina de la elección es una doctrina de amor. Pero todo aquel que entienda, así como Sergio Paulo, ¿se acuerdan de Sergio Paulo? El procónsul era un hombre inteligente. Si tú tienes la suficiente inteligencia para entender, verdaderamente eres un pecador, date cuenta, eres un pecador y tienes ahora la noticia de que vas a ser juzgado por el Dios que en Cristo juzgará a las naciones cuando Él regrese y te va a dar el castigo que mereces o la gloria eterna que mereces. Hoy, si tienes la capacidad de entender eso y de que Él quiere darte gratuitamente vida eterna en Cristo Jesús, tú puedes pedirle y rogarle a ese Dios de misericordia que te permita entrar como lo hizo ese ladrón en la cruz. Señor, si es tu voluntad,
Déjame estar contigo en tu gloria. Hoy mismo estarás conmigo en la gloria. No seas de los que rechazan la luz. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21, porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. No seas de los que rechazan la luz, no seas de los que rechazan a Jesús, porque al rechazarlo a Él, estás rechazando la vida eterna. Él no te llama a perder tu religión, Él te llama a recibir gratuitamente el regalo de la vida eterna. Él lo pagó por ti, Él lo ganó para ti. Si tan solo pones tu fe en Él, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida al Señor. El pasaje termina diciendo que el versículo 52, y los discípulos, ve lo que me encanta, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Los empezaron a perseguir. Fíjate, una multitud cree y la primera reacción es: creíste, ahora va la persecución. El pasaje nos dice que es sobre Bernabé y sobre Pablo, pero nosotros podemos intuir que la persecución continuó también sobre los que hubieran sido discípulos, aquellos que hayan abrazado la verdad, pero dice que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En vez de ellos sentirse desalentados porque expulsaron a Pablo y expulsaron a Bernabé, a pesar de esa expulsión, a pesar de que tal vez ellos mismos estaban siendo ahora perseguidos, dice que ellos estaban llenos de gozo. Y esto es porque ese gozo provenía del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ti. De hecho, si tú hoy sientes dentro de ti que debes reaccionar a este mensaje, si tú sientes que algo te está diciendo esto es verdad y debo entregarle mi vida a este Cristo, déjame decirte, es el Espíritu Santo llamándote. No te resistas. Y si tú ya has creído el Evangelio, déjame decirte, nada, hermanos, va a llenar más nuestra vida con un mayor gozo que el hecho de saber que, contando con la llenura del Espíritu Santo, estamos siendo y haciendo todo aquello para lo que Dios nos ha conformado como iglesia, para llevar esta luz a las naciones, a los perdidos. El Evangelio es un Evangelio de misericordia. Dios ama salvar, tú y yo debemos amar que otros sean salvos. Por lo tanto, debemos predicar este precioso Evangelio con valentía, con denuedo. Sí, le vamos a decir a la gente, a veces decimos, mira, no quiero decirte que te cambies de religión. Sí, renuncia a tu religión y ven a Cristo. Porque tu religión no te salva, pero Cristo dio su vida por ti. Él te ama más que nadie. No salgan de aquí a gritarle a todo el mundo, renuncia a tu religión. Predíquenles el Evangelio. Y cuando ellos pregunten si deben renunciar a su religión, dile sí, no importa el título, el nombre de la religión. Tu religión interna, esa que no te ha dejado creer y venir a Jesús. Aquello que tú has colocado en primer lugar, aquello en lo que te has refugiado que no es Cristo Jesús. La religión de muchos es la fama, la fortuna, el dinero, el poder, la popularidad, etcétera. Pero hermanos, en la medida en que tú y yo cumplamos con nuestra misión
Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estemos viviendo de esa manera, hermanos, el Espíritu Santo nos llenará de un gozo que no nos podrá detener jamás, que nadie nos podrá apartar de Cristo, que nadie podrá impedir que nosotros sigamos predicando el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio avanza, hermanos, y no se detiene.